Comenzamos el capítulo de seguridad informática. En este capítulo vamos a dividirlo en 5 partes. La primera de ellas será malware, continuaremos con lo que es la seguridad informática, cuáles son las amenazas personalizadas. Posteriormente hablaremos del correo electrónico como herramienta en la que la seguridad informática se ve amenazada y por último las contraseñas. Cabe aclarar, la seguridad informática es una carrera dentro del mundo de lo que es la informática. Por lo tanto, en esto hay un repaso muy breve y muy sucinto de la complejidad que tiene en sí esta materia. Entonces, comenzamos con malware. Se llama malware a un programa malicioso, un programa maligno, un programa malintencionado y que en inglés significa malware. Es la abreviación de malicious software. Badware o código maligno o cualquier tipo de software que realiza de manera intencionada en un sistema informático acciones que son dañinas y que por lo general, en el 99% de los casos, no tiene el consentimiento de los usuarios. Vamos a clasificar en tipos de malware, cuáles son los objetivos de los malware y de qué manera llega el malware. Antes de comenzar las especificaciones de cada uno de los malware, queremos aclarar que generalmente hemos llamado nosotros a todo programa malicioso como un virus informático. En realidad, en este cuadro vemos la familia de las grandes cantidades de amenazas que tenemos con diferentes nombres, porque cada una de estas amenazas tiene diferentes técnicas, tiene diferentes objetivos, tiene diferentes formas o métodos por el cual acceden a nuestra computadora o a nuestro dispositivo. Pero es muy probable que todos nosotros conozcamos la palabra virus informático, más que malware, porque en realidad el virus informático fue el primer malware que apareció en el mundo de la informática. Esto es por el año 80, en realidad en el año 1986 aparece el primer programa malicioso que tiene 3 características técnicas que lo diferencian del resto de los malwares. La primera característica es cuando el código malicioso ingresa a nuestra computadora, va a causar un daño. Esto es, va a borrar información de algunos de nuestros dispositivos de almacenamiento. Vuelvo a repetir, el primero de los virus se detecta en la primera parte de la década de los 80 y allí la utilización de los disquetes era muy frecuente. Entonces, el virus no solamente destruía la información de nuestros discos rígidos, sino también de los disquetes. Hoy podemos hacer la similitud con los pendrive. La segunda característica es que al ingresar ese código malicioso iba a contagiar también a otros dispositivos de almacenamiento y si ese ordenador, esa computadora estaba conectada a una red, ese contagio se iba a transmitir al resto de las PCs de esa red informática. Por último, la tercera característica es que todo lo anterior lo hacía sin que el usuario se diera cuenta. Esto es de una manera surrepticia u oculta. Podríamos traer un ejemplo de los virus informáticos respecto de los virus humanos y aquí poder entender la diferencia entre virus, entre gusanos, troyanos, ransomware, etc. O sea, todos son malwares, pero tienen diferentes características. Fíjense en una cosa, todos hemos vivido la época de la pandemia con el COVID-19 y hemos atravesado también la epidemia del dengue. Cuando alguien se infectaba con el virus del COVID, ese virus entraba a mi cuerpo, era mi mismo cuerpo el que podía transmitir ese virus a otro cuerpo. En el caso del dengue es el mosquito el que nos pica y nos infecta, pero nosotros no transmitimos o no contagiamos a otro ser humano con el virus, tiene que ser nuevamente el mosquito. Bueno, de esta misma manera hacemos la analogía, ¿no? Por ejemplo, un troyano ingresa a una máquina, causa un daño, lo realiza de manera oculta, pero no se transmite a otra computadora. Este sería una especie de dengue. Sin embargo, el COVID-19 sería una especie de virus. Entonces, los malware, podemos decir que existen muchos tipos de infecciones como virus informáticos, gusanos, troyanos, rootkit, ransomware y spyware. Con frecuencia, varias de estas técnicas o varios de estos malware se combinan para realizar un solo ataque.
Una de las amenazas actualmente, o las más populares de los últimos, podemos decir, 3 o 4 años, es el ransomware. Este malware lo que hace es cifrar todos nuestros archivos para bloquear el acceso y luego pedirle el pago de un, entre comillas, rescate, ¿no? Para recuperar estos datos. Aún así, es común que no lo recuperemos. Por lo general toman el control de nuestro usuario y nuestra contraseña, que puede ser de un correo electrónico o que puede ser también de nuestro dispositivo, y a través, ya sea de un teléfono, a través de un correo electrónico también, o a través de alguna autenticación o alguna manera que tenga de llegar a nosotros la persona que está causando el ataque, nos hace saber de qué manera quiere que nosotros podamos realizar una acción para que nos devuelva a ese usuario esa contraseña. En muchas oportunidades ha pasado esto con las cuentas de Instagram, ¿sí? Se hizo muy popular durante un tiempo. En lo que va del año, no tanto, pero el año pasado hubo muchas cuentas de WhatsApp que fueron, entre comillas, hackeadas. Entonces estaba esto de las ventas de dólares y bueno, había mucha gente que lamentablemente caía en este tipo de engaños, que también ya vamos a ver más adelante de qué se trata. A manera simplemente de tener un poquito de noción respecto a lo que pasa en el mundo del malware, aquí tenemos una estadística de la empresa Avast que realiza justamente año a año una estadística de la cantidad de malwares que hay por año. También tenemos los PUA, que son aplicaciones que ingresan a nuestros dispositivos, generalmente los teléfonos, sin nuestra autorización. Para este 2024 se estiman aproximadamente 1.100 millones de malwares que puedan estar dando vuelta. 1.100 millones distintos, ¿no? Son programas diferentes que están dando vuelta y que seguramente, para que nosotros tengamos una idea de la cantidad y la masividad de malwares que existen dando vuelta en la red de internet. Bueno, no tan así las aplicaciones, pero cada vez, o como podemos ver, año a año van creciendo. Cerca de 300 millones de malwares aparecen por año. Los objetivos y puntos de ataque de los malware. Nos suelen preguntar si solamente hay malware para Windows, y en realidad el malware existe en otros sistemas operativos. Windows suele ser siempre el objetivo principal. ¿Por qué? Miren esta diapositiva en donde podemos ver que la mayor cantidad de ataques se produce justamente en los sistemas operativos Windows. Fíjense luego en Android. Por último, se encuentran tanto Linux como Mac OS, que es el sistema operativo de Apple. Entonces, no es que los malware atacan solamente a Windows, sino que como la gran cantidad de usuarios de computadoras utiliza un sistema operativo Windows, las personas que desarrollan este tipo de tareas maliciosas apunta a la mayor cantidad posible de usuarios que puede encontrar. La tasa de penetración es muy alta, porque hay diferentes técnicas que vamos a ir viendo un poquito más adelante respecto de cómo hacemos vulnerable nuestra máquina, nuestra computadora, nuestro dispositivo, pero hacemos vulnerable toda la información de la organización. No se olviden que nosotros siempre en esta materia hablamos en base a que ustedes se van a desarrollar en un ambiente privado, en un ambiente público, en una organización, ya sea van a trabajar en relación de dependencia, ustedes pueden ser sus propios, entre comillas, jefes, ¿no? Pueden ser propietarios de un emprendimiento, que eso luego se transforma en una empresa. Y en la seguridad informática, que lo que se pone, digamos, al descuido, por decirlo de una manera, son los datos de la organización, no es solamente nuestro equipamiento. También la pregunta recurrente es si existen malwares en los dispositivos móviles. En realidad, hace ya unos 6 o 7 años, esto se empieza a ver muy incrementado en los dispositivos móviles. No es tan simple porque las técnicas son complejas y por lo general quienes hoy fabrican dispositivos móviles tienen sistemas operativos muy robustos. Lo que pasa, como vamos a ver un poco más adelante, es que la vulnerabilidad más frecuente es la del ser humano, ¿sí? Ahí hay un tema muy complejo porque los usuarios abrimos todo, no tenemos problemas con la seguridad, no nos importa si compartimos la contraseña, le ponemos la misma contraseña a todo. Entonces, los riesgos tienen que ver más por una cuestión conductual del usuario más que por una cuestión técnica. Bueno, este es el gráfico que hablaba básicamente del nivel de ataque que tiene nuestro sistema operativo Windows. Ahora vamos a ver cómo llega el sistema operativo. Habíamos dicho de que íbamos a hablar de los tipos, vimos los objetivos y vamos a ver cómo llega.
El malware, por lo general, el programa malicioso puede entrar por un correo electrónico, puede entrar por una unidad de memoria, esto puede ser un pendrive que nosotros o se conecta en una computadora, o podemos descargar obviamente ese malware a través de un software o a través de internet. Queremos descargar una música, queremos descargar una imagen, entonces dependiendo el sitio al que nosotros vamos ingresando, muchos de los sitios de juegos online están cargados de software malicioso. Si no tenemos en nuestra máquina un antivirus, no es necesario tener 2 antivirus. Esto es una cuestión bastante difícil de que el usuario pueda entender. No porque tengamos 2 antivirus vamos a estar más seguros, no, con que tengamos una versión y que esté actualizada es importante. Acá hay todo un tema con el tema del antivirus, porque justamente el antivirus hay que comprarlo. Si lo truchamos, o sea, si lo instalamos, generalmente los antivirus se pueden instalar gratuitamente por 1 año o por 6 meses y luego hay que pagar regalías por el uso para justamente poder tener la actualización. Entonces, cuidado con esto. Dentro de las organizaciones es muy sensible el tema, muy sensible. Miren, para que ustedes tengan idea, nosotros acabamos de pagar $6.000 por 1 año para tener casi 500 computadoras que están conectadas a internet, que están dentro de la red y que tengan un software antivirus, anti-malware actualizado. Eso se paga por año. Imagínense. Estamos hablando en este caso de la organización donde yo trabajo, como les cuento, en donde tenemos casi 500 computadoras conectadas en la red y tenemos que tenerla protegida. Entonces, si un usuario no se comporta de la manera adecuada, que a lo largo de este capítulo vamos a ver un montón de técnicas de engaños que existen para que nosotros hagamos una acción y que luego, por esa mala acción, la persona que programó, que diseñó malware, tome control de nuestros datos o, lo peor, tome control de nuestro equipo. Nuestro equipo está conectado a la red de la organización, podría tener el control de la red de la organización. Por lo general nos preguntan también si se infectan los dispositivos móviles. Generalmente puede ocurrir esto cuando hacemos un clic en un enlace, al descargar también esto. A ver, lo que nos pasa en la computadora también nos puede pasar en nuestro dispositivo móvil. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Hay que descargar las aplicaciones, ya sea del sitio oficial de Google Play Store o el del Apple Store, que son tanto Android como Apple. Instalar lo que se llama generalmente APK en un dispositivo móvil. Tenemos que saber cuál es la procedencia. Generalmente en un dispositivo Apple no se puede instalar una aplicación si no se descarga justamente del Apple Store. Esto tiene una garantía de que, bueno, que justamente no nos estén ingresando un malware en nuestro dispositivo móvil, ya que hoy por hoy se ha convertido en nuestra tercer mano el dispositivo. No lo estoy hablando solamente de manera lúdica, lo estoy hablando en lo que es en el mundo laboral. También en el mundo laboral el correo electrónico, y después de la pandemia sobre todo, se ha convertido en una herramienta de trabajo. Nuestros teléfonos personales, que hay todo ahí también una controversia respecto de hasta dónde, la intimidad, cuándo corto mi horario de trabajo, etcétera, etcétera. Por último, algunos tips para asegurarnos de que los malware no nos ataquen. Instalar un antivirus, ¿sí? Es lo que se llama un endpoint, que es un antivirus. Tener cuidado con lo que conectamos a nuestra computadora, ¿sí? Esto sea un pendrive, a la red a la que nos conectamos también. Ya van a ver más adelante que conectarnos a una red Wi-Fi tampoco es la solución del tema. Tener mucho cuidado donde hacemos clic, leer muy bien el link, el enlace de donde vamos a realizar clic. Y por último, la capacitación, la lectura, estar suscrito a un canal, leer en Twitter las últimas novedades de seguridad informática. Está bien, probablemente si nosotros nos desarrollamos dentro de una organización no es necesario que nosotros estemos al tanto del último virus o el último malware. Lo que sí es que podemos estar al tanto de las últimas técnicas, que fundamentalmente son técnicas de engaño. Vuelvo a insistir, ya vamos a ver más adelante, técnicas de engaños que se producen, que todos podemos ser un punto de ataque de una persona con malas intenciones. Seguridad en Internet. Su objetivo es establecer reglas y medidas que usar contra ataques en Internet. Internet representa un canal inseguro de intercambio de información, incluyendo un alto riesgo de intrusión y fraude, entre otros tipos de ataques. Aquí vamos a ver 4 partes muy importantes dentro de la seguridad en Internet. Arrancamos con las redes Wi-Fi públicas. Generalmente es una red
sin seguridad a las que los usuarios pueden conectarse en forma gratuita. Normalmente cuando llegamos a un lugar lo que primero pedimos es la clave de Wi-Fi. Esto puede ocurrir en los hoteles, en las cafeterías o en cualquiera de los lugares públicos. Generalmente en plazas puede haberlo, en estaciones de servicios es muy común encontrarnos con este tipo de redes habilitadas. No debemos tomar este tipo de redes públicas como redes seguras, sino que más bien tendríamos que primeramente hacer una previa verificación de que si nos estamos conectando a esa red, por ejemplo, llamada biblioteca, que realmente sea la red inalámbrica de la biblioteca. Si ustedes quieren comprobar esto, ustedes podrían sentarse en un lugar público que suelen tener conexiones abiertas, y por ahí también puede ocurrir en alguna confitería, en donde también tienen disponibles redes Wi-Fi para conectarse. Muchos de ellos nos dan la contraseña y otras están totalmente abiertas. Entonces, lo que ustedes pueden probar es que ustedes con su mismo teléfono pueden compartir su red de internet y ponerle como nombre el nombre de una de las confiterías o de las cafeterías en donde podemos ir a pasar un tiempo libre. Y ahí podríamos tener, ya sea desde nuestro teléfono, si quisiéramos, lo podríamos hacer desde nuestra PC, algún software instalado para tomar la información de aquellas personas que se hayan conectado a esta red. Por lo tanto, las redes públicas son muy inseguras y la deberíamos tratar como una conexión maliciosa, ¿sí? Lo que vimos en el apartado anterior de lo que son los malwares, aquí tendríamos que hacer esta similitud. Tengamos en cuenta que no usemos estos sitios para hacer transacciones que sean como confidenciales, es decir, no nos conectemos a sitios bancarios o tratemos de hacer alguna transacción, alguna compra en algunas de estas redes. Si necesitamos acceder a uno de estos sitios, lo más seguro es acceder desde nuestro teléfono celular con nuestra señal o nuestros paquetes de datos. Algunos consejos respecto de lo que son las conexiones Wi-Fi públicas. Primeramente podemos decir que deberíamos verificar el nombre de la misma. Tenemos que tratar de tener un antivirus en nuestro dispositivo con el cual estamos accediendo a esa red y tener en cuenta que a la red pública la tenemos que tratar como si fuera una red maliciosa. O sea que solamente naveguemos, chequeemos algún tipo de información que por ahí no sea vulnerable para nuestros datos o nuestra privacidad. Vamos a ver ahora las conexiones seguras. El HTTPS es una forma, es un protocolo, Hypertext Transfer Protocol Security, significan cada una de esas letras. Básicamente lo que este protocolo lo que nos permite es que la conexión que se establezca entre dos puntos, entre dos dispositivos, sea lo más seguro posible. En la antigua Grecia, justamente los griegos utilizaban este disco con doble entrada del alfabeto y lo que hacían era enviar estos mensajes que de un lado y del otro, girando hacia la derecha o hacia la izquierda una determinada cantidad de veces, podríamos ir cambiando o intercambiando algunas de las letras para poder descifrar el mensaje que fuera enviado. De esta manera también existe en los navegadores de internet justamente una forma de asegurarnos que la conexión que se establece entre mi dispositivo móvil y el servidor al que estoy ingresando sea 100% seguro. Para ello, el protocolo de comunicación más usado es el HTTPS. Si el sitio web al que vamos a ingresar está utilizando este protocolo, por lo general vamos a ver un candadito, como lo podemos ver acá. Yo ahora voy a mostrar en la siguiente pantalla cómo lo podemos ver en un navegador o en otro. Aquí, en este caso, yo estoy usando Chrome. Cuando accedo, por ejemplo, a un sitio bancario, podemos ver de que no aparece el candadito. Esto es nuevo, aparece de color rojo la línea de dirección de la página web. Y si yo hago clic en ese icono, vamos a poder ver que me indica que la conexión es segura. Si no fuera segura, el candado aparece abierto. Inclusive cuando hago clic aquí en la conexión es segura, me explica que la información que transita de un punto al otro de los dispositivos se encuentra encriptada. Podemos ver el certificado de validación para poder corroborar el mismo. Aquí también, en otro utilitario, que es en este caso Safari, podemos ver que sí aparece el candadito, como también lo vamos a ver en el navegador Edge. Si yo hago clic justamente en el candado, vamos a poder ver cuál es el certificado de validación que tiene
esta conexión. De esta manera entonces ese candado que me va a aparecer dependiendo del tipo de navegador me indica que estamos accediendo a un sitio que va a estar controlado, que es un sitio seguro y que la transacción que se va a realizar en ella será totalmente segurizada. Veamos ahora el filtrado de contenidos en la web. El filtrado de contenido de la web es una política de configuración que se establece en las organizaciones. Por lo general, en el departamento de sistemas existe un software comúnmente llamado proxy, que es el que permite habilitar o deshabilitar al usuario el ingreso a determinados sitios web. La política de seguridad número 1 para cualquier persona encargada de la seguridad informática de una red en una organización es primeramente cerrar todas las puertas y en función de las necesidades a cada usuario se le va abriendo, estamos haciendo una comparación para poder interpretar, se van abriendo las puertas necesarias para que ese usuario pueda acceder a la información que se necesita. Existen diferentes versiones también de filtrados de paquetes o de filtrados de contenidos para el hogar y también para las empresas. Las versiones domésticas se centran en la seguridad para los niños, que son los controles parentales, mientras que las versiones corporativas se enfocan en la productividad de los empleados. Para que tengan una idea de esto, en muchas organizaciones se suele tener bloqueado el acceso a YouTube porque muchas personas abren un canal de YouTube o abren tal vez una radio que está en vivo y en vez de escuchar la radio tradicional, que ya es como obsoleta, se opta por utilizar las radios online. Pero lo que tenemos que entender dentro de las organizaciones que el ancho de banda es finito y que el ancho de banda hay que pagarlo. Por lo tanto, el filtrado de contenidos en muchas veces tiene que ver justamente para que el tráfico a internet, ya sea de subida o de bajada, sea utilizado de la mejor manera posible. El filtrado de contenidos no solo permite restringir el contenido a un público determinado, sino también puede utilizarse para filtrar contenido malicioso y proteger al usuario. Dentro del sistema de controles para acceso a la información, allí se instala lo que se denomina firewall o cortafuegos, si lo quisiéramos hacer la traducción al español, que es un software que va detectando todo aquel programa malicioso que pudiera venir en un archivo adjunto o que pudiera tener algún sitio web de procedencia dudosa. Algunos consejos para tener en cuenta en el filtrado de contenidos es que la implementación de un filtro web puede aumentar la productividad de los empleados. Lo que tenemos que saber es que por lo general este filtrado en las organizaciones lo va a hacer el departamento de sistemas. En nuestros hogares lo podemos hacer los adultos con el objeto fundamental de controlar el acceso que los niños pueden tener a la red. Implementar un filtro web para reducir el comportamiento riesgoso de los usuarios y la exposición a los malware, ¿no? Vimos en la primera parte la cantidad y variedad de tipos de malware. Por último, podemos decir que podemos proteger los dispositivos móviles y las computadoras justamente de los niños con un filtro web para que puedan acceder a un contenido que no es válido para ellos. Por último, vamos a hablar de la seguridad del motor de búsqueda. Hoy los usuarios utilizan los motores de búsqueda para poder hacer todo tipo de justamente preguntas y en definitiva realizar todo tipo de búsqueda. Los usuarios también hacen clic sin verificar si se trata de un sitio que es legítimo. O sea que hacemos clic a todo cuanto el motor de búsqueda nos presenta. Esto también ocurre con los sitios web de las redes sociales. Entonces, cuando nosotros estamos buscando información, si bien el motor de búsqueda filtra un montón de contenidos que podrían llegar a ser maliciosos, hay que tener mucho cuidado en donde hacemos clic. Fundamentalmente porque hay sitios que ofrecen muchas cosas gratis. Generalmente un sitio puede tener una gran reputación, pero también puede contener sitios maliciosos. Mucho de esto tiene que ver con cuando queremos descargar una película, cuando queremos descargar algún software, cuando queremos jugar online. En esto hay muchas trampas y dentro de estas trampas se pueden esconder malware, ¿sí? Habíamos hablado al principio de programas troyanos, ¿sí? Que se descargan al momento de acceder a una página que dice acceda a un sorteo de un iPhone. Hay mucha publicidad engañosa, generalmente hacemos clic allí,
nos hace completar un formulario, pero lo que nosotros no sabemos es que se podría estar descargando un malware que después se convierte ya sea en un worm o un gusano o un troyano o en alguno de los tipos o variedades de malware que vimos al comienzo de la unidad. Como conclusión y consejos para la seguridad del motor de búsqueda, hacer clic en los sitios que aparecen en la primera página. Tengamos cuidado, hagamos una lectura, ¿sí? Y si hacemos clic, leamos muy bien cuáles son las ofertas. En internet nadie nos va a regalar nada. Hay que tener mucho cuidado en estos sitios desconocidos y recordar que el malware suele hacerse pasar por descargas gratuitas. A lo mejor estamos descargando una película y probablemente la descarguemos, pero también con ella se esté descargando algún software malicioso. Amenazas personalizadas. En muchas oportunidades no se necesita un software súper específico o un gran talento en programación para poder acceder al sistema informático. En muchas oportunidades lo que necesitamos es imaginación o algún tipo de empleado que esté enojado o descontento. Vamos a ver las dos grandes amenazas personales que podemos encontrar entre las tantas, pero que son las más comunes que se están dando por estos tiempos: la ingeniería social y las amenazas internas. Ingeniería social. La ingeniería social es la manipulación de las personas para que divulguen información que es confidencial o personal. Por lo general, el engaño se lleva a cabo por correo electrónico, pero también se puede utilizar nuestro teléfono celular, el teléfono fijo si estamos dentro de una organización, o también puede ser personalmente. Los datos se pueden ir obteniendo de manera lenta, de manera paulatina, o se puede extraer todo junto de una sola vez. En muchas oportunidades también esa información puede ser que la hayamos suministrado sin darnos cuenta a través de una página en internet. Por ejemplo, un extraño llama a nuestra oficina, pregunta por nosotros o pregunta por nuestro jefe, pregunta quién es el responsable o la autoridad máxima, luego solicita la dirección de correo electrónico y tal vez un número de teléfono o un número interno para poder llamarlo. Ahora, esa persona, ese atacante que llamó por teléfono, que tal vez se pudo haber hecho pasar por el director del área de tecnología. En organizaciones que son muy grandes esto suele ocurrir. Además, las personas solemos confiar cuando nos llaman por teléfono y te dice: mira, habla Juan, el director de IT, y nosotros sabemos que Juan existe, pero a lo mejor nunca lo conocimos a Juan, nunca interactuamos con Juan y no le conocemos la voz, pero en muchas oportunidades en esta tarea diaria nos puede agarrar desprevenido. Ahora, ese atacante que tiene esa información, que tiene ese nombre, que tiene ese teléfono, puede luego enviarnos a través de correo electrónico algún tipo de software malicioso que a lo mejor no tiene el antivirus actualizado o que el usuario, como vimos, suele hacerle clic a todo lo que recibe y a lo mejor en esa instancia se descarga un malware que luego puede ser utilizado en ataques futuros. Hay otro ejemplo que es muy común, que una persona puede entrar a una oficina y puede fingir ser un empleado o un repartidor. Vieron que hoy bajar de internet el logo de una empresa, como pueden ser las empresas que se dedican a distribuir la mercadería que compramos por internet, y bueno, esa persona puede acercarse a nuestro puesto de trabajo, puede acercarse a nuestra propiedad incluso y comenzar de una manera engañosa a entablar una relación y a sacar información. Es posible que muchas veces no nos demos cuenta del riesgo que existe, ya sea al dialogar con esta persona, porque con el solo hecho de que veamos que tiene una remera, una campera, una gorra con el logo de la empresa, podamos establecer un diálogo. Pero la información que va recopilando el atacante puede utilizarla para robar nuestra identidad, para después crear un perfil falso dentro de las redes y después hacerse pasar por nosotros. Incluso esto es muy común, como ya lo dijimos también en la primera parte, que las cuentas generalmente de las redes sociales a través de un malware llamado ransomware, que lo que hace es quitarnos el usuario y la contraseña para robar nuestra identidad. Bueno, en estos últimos tiempos seguramente hemos escuchado a alguien o hemos sido víctima de este tipo de ataque, que en muchos oportunidades, como le decimos, no se trata de un superpoder que tiene una persona en programación, sino que lo que tiene sí es un gran ingenio para poder de alguna manera sonsacarnos información sin que nosotros nos estemos dando cuenta de esto. Esto que estamos diciendo también es muy importante para nuestra vida personal, porque la información que puede estar sacando dentro de nuestra organización también lo puede estar haciendo por teléfono, diciendo o haciéndose llamar por nuestro banco.
y pidiéndonos información sensible. O también podemos estar recibiendo un correo electrónico. Ya el solo hecho de ver el logo de esta entidad bancaria, nosotros creemos solamente por el hecho de ver el logo de la entidad bancaria en la que pertenecemos. En otras oportunidades es muy fácil detectarlo porque a lo mejor me llega ese logo, ese correo electrónico de una entidad financiera con la cual nosotros no operamos. En esos casos es más fácil darse cuenta. Por último, unos consejos para tener en cuenta qué es la ingeniería social y cómo evitar este tipo de ataques es tener mucho cuidado con revelar la información de nuestra organización y obviamente, vuelvo a repetir, esto lo podemos aplicar para nuestra vida cotidiana. Si alguien está llamándonos por teléfono, si alguien que desconocemos se presenta a nuestra oficina y nos pide información, nosotros tenemos que derivarlo al área que corresponde. O lo derivamos a nuestro jefe o le pedimos un teléfono, una identificación y le decimos que a vuelta de una llamada telefónica, a vuelta de un correo electrónico, le vamos a estar devolviendo la información. Verificar esas credenciales de cualquiera de las personas que puedan aparecer y de todas maneras no darle en ese momento la información, sino esperar ver que nuestros jefes, nuestros mandos superiores autoricen la entrega de la información. En caso de una duda, lo primero que hay que llamar es a la entidad oficial. Si yo tengo dudas de ese repartidor, puedo llamar a la empresa local que hace la distribución de ese producto o de ese servicio para sacarnos la duda. Veamos ahora el tema de las amenazas internas. Se dice que el problema de la seguridad informática en el 70% de los casos proviene del interior de la organización. Por lo tanto, una gran parte se centra en las personas que intentan activamente causar daño y perjuicios, ya sea infectando sistemas informáticos con los malwares, enviando mensajes de phishing, que ya vamos a ver qué es, para obtener información confidencial y así cifrar algunos archivos para pedir su rescate. Sin embargo, cada vez que las empresas comienzan a reconocer los riesgos y que las amenazas internas pueden ser devastadoras, como las externas, empezamos a entender que las estadísticas nos están diciendo que el 70% de los delitos informáticos desde adentro de la organización. Pero ¿quién sería el atacante interno, ¿no? Si nosotros nos podríamos preguntar, bueno, pero ¿quién sería el atacante interno? Bueno, los atacantes internos pueden ser los empleados actuales o los que se han desvinculado de la organización, algún partner, como se le suele decir, comercial, algún contratista, alguna persona que haya tenido un vínculo y haya quedado con los accesos al sistema y que desde el área de IT no se les ha bloqueado el acceso. Esto suele ocurrir en organizaciones muy grandes en donde la información tarda en llegar a las áreas para poder hacer la desvinculación de los accesos. Muchas veces puede ocurrir que una persona está enojada con la organización por el ascenso de una persona que tal vez consideraba que le correspondía a él, temas amorosos, envidia, o sea, todo lo que al ser humano por allí respecta. Las amenazas internas pueden ocurrir de muchas maneras y podemos entender que hay una malintención y el objetivo fundamental es revelar la confidencialidad de los datos en beneficio de la persona que los tiene, ¿verdad? Un empleado también podría exponer los datos de una empresa sin intención al ser víctima de un ataque de phishing, que ya vamos a ver más adelante qué es, pero también podría ser víctima a través de un engaño de ingeniería social, lo que vimos anteriormente. Mucha gente, pero mucha gente también suele en las organizaciones colocar el usuario y la contraseña en un papelito y dejarlo en el escritorio. Sobre todo esto con aquellas personas cuya vida digital la ha atravesado y que tienen tal vez más de 35 o 40 años y por allí suele no creer en que ese usuario y esa contraseña puede ser utilizado malintencionalmente. Me ha pasado de tener experiencias en el lugar donde trabajo en donde las contraseñas estaban escritas en los monitores CTR que teníamos antes, que eran muy grandes, con una carcasa muy grande, en donde había papelitos pegados, los post-it, en donde estaba el usuario y la contraseña. Bueno, de eso nos encontramos mucho, sobre todo en organizaciones en donde no hay una práctica de actualización o de capacitación en temas de seguridad informática. Pero más allá de las amenazas internas que pueden ocasionar pérdidas financieras, también estas amenazas pueden ocasionar robo de información, pérdida de activos físicos, daños en la reputación de la organización, entre otros tantos problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestra organización? Podemos aumentar la concientización en los empleados sobre las tácticas cibercriminales, por eso la capacitación al menos una vez por año, refrescar
o mostrar o capacitar en las nuevas formas de amenazas o nuevas técnicas para el engaño, implementar una política de uso de datos para controlar lo que los empleados pueden hacer, implementar herramientas de seguridad para ayudar a prevenir, proteger, detectar y responder ante situaciones de ciberataques y considerar a la seguridad física como parte del plan de protección de datos. ¿Qué sería la seguridad física? Cuando nosotros estamos en una organización en donde hay un servidor, como por ejemplo podría haber detrás de esa puerta que me está indicando el señor, generalmente estos servidores que contienen los activos más importantes de la organización, para el acceso a ese lugar hay accesos controlados a través también de dispositivos electrónicos, de manera tal de que esa puerta no pueda ser abierta por cualquier persona, sino que como es una puerta electrónica, hay que tener una tarjeta o hay que tener una clave para poder hacer el acceso. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de considerar a la seguridad física. Como así también hay toda una serie de seguridades que tienen que ver con alarmas antiincendio, la pérdida, si la infraestructura no está adecuada en el lugar, que pudiera sufrir una caída. No es solamente cuestiones que tienen que ver pura y exclusivamente con lo lógico y lo digital, sino que también tiene que ver con lo físico. Amenazas a través del correo electrónico. El correo electrónico es el instrumento más eficiente de los malhechores para realizar grandes cantidades de ataques. Aquí vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Empezaremos con phishing, luego veremos archivos adjuntos y por último el spam. Phishing. Supongamos lo siguiente, salimos un día de pesca porque queremos comer un rico pescado, tenemos nuestra carnada, tiramos nuestra caña al río y esperamos que algún pez pueda ser engañado por esta carnada que pusimos y de esta manera conseguir la presa deseada. De manera similar, si alguien quiere distribuir malware o robar información personal, puede armar un correo electrónico con una carnada, enviarlo a una gran cantidad de destinatarios, engañando intencionalmente a las personas, haciéndose pasar por una empresa de servicio o un individuo legítimo. Los delincuentes suelen utilizar este correo electrónico para hacerse pasar por esa empresa y solicitar algo a cambio. Por lo general, lo hacen en su escrito de manera urgente. Como pueden ver, dice este correo electrónico de PayPal. PayPal, si bien en Argentina no es muy conocido, pero es un servicio como si fuera Mercado Pago. Es un servicio de pago electrónico para tener dimensión, creado por el dueño de Tesla, el dueño ahora de Twitter, o mejor dicho de ex Twitter, Elon Musk. Esa empresa fue la primera de las empresas de Elon Musk. Generalmente estos correos electrónicos suelen decir detectamos información incorrecta, fíjense que está mal escrito inclusive, puede provocar la pérdida de información o el cierre inmediato de su cuenta. Entonces nos están incitando a que de manera rápida nosotros realicemos una acción y obviamente esperan que nosotros hagamos clic en ese lugar que está específicamente señalado. Aquí el usuario que no suele pensar racionalmente, al detectar el logo de la empresa, e inmediatamente lo que hace es confiar en esto. Entonces esperan que luego que hagamos el clic, ese enlace, que completemos la información, el creador de este correo electrónico se va a hacer o va a tener en su poder la información de nuestra cuenta y de esta manera va a robar nuestra identidad o puede robar nuestra identidad. También hay un método que es más directo y se llama phishing dirigido. En lugar de ir tras muchas víctimas por una pequeña recompensa, el criminal persigue a un individuo o a un número pequeño de víctimas de alto valor. ¿Cómo hace esto? Generalmente lo que hacen las personas es estar metidas dentro de las redes sociales, de las distintas redes sociales, ¿sí? Y obtener información de ella para luego hacernos llegar un correo electrónico o hacernos llegar a través de alguna de las cuentas de redes sociales que son falsas. Las direcciones de email y los enlaces son muy similares a los que se intentan imitar. Muchas veces el contenido incluye, como dijimos anteriormente, el logotipo de la empresa. El propósito, como siempre decimos, es extraer la información, ya sea nuestra personal o nuestra personal dentro de la organización, para que de esa manera poder acceder a más información personal o de la organización. Entonces, ¿cómo podemos detectar un mail que es un phishing? Primero tenemos que mirar el remitente. A ver, si nosotros conocemos la empresa, sabemos que PayPal tiene solamente una L. Podemos ver que esta tiene 2 letras L. O el arroba, que sería lo que está a la derecha de justamente esta letra, debe tener el nombre de la organización o de la empresa de la cual estamos recibiendo ese correo. Ejemplo, si nosotros estamos recibiendo un correo de alerta
de que no va a haber clases la próxima semana en la Facultad Regional Rafaela, la cuenta de correo debería decir @frra.utn.edu.ar y no podría ser otra, porque allí podríamos empezar a pensar de que el correo electrónico es engañoso. Otro error muy frecuente suelen ser los errores gramaticales. Fíjense que acá dice incorrecta. También hay que entender que en muchas oportunidades un correo electrónico es traducido del inglés o del francés o del español, es traducido a diferentes idiomas, porque no nos olvidemos que somos 8.000 millones de personas en el mundo, en donde cerca de 5.500 millones de personas accedemos a Internet. Y en estas más de 5.500 millones de personas hay personas con distintos lenguajes. Por lo tanto, ese correo electrónico que puede llegar a nuestra casilla de correo puede tener un remitente de un país muy lejano al nuestro. Los consejos principales del phishing es comprobar el remitente, fijarse si el email tiene errores gramaticales. Tenemos que pasar el mouse sobre el vínculo en donde por lo general puede aparecer un botón y ahí podemos ver la URL, que sería la dirección web del sitio, para poder comprobarla y verificarla en el navegador. Y si no estamos seguros de la legitimidad del correo electrónico, lo que podemos hacer es no contestar, no hacer nada, esperar que esa persona se comunique con nosotros de otra manera o alertar a el departamento de tecnología. Suele ocurrir 1 o 2 veces en el año, si ustedes tienen una cuenta de correo de la facultad, que llega correos pidiéndonos el usuario y la contraseña porque el área de tecnología está haciendo un mantenimiento. Pues bien, no hay que hacer caso al respecto y lo que podemos hacer sí es escribir a dti@frra.utn.edu.ar y alertar de esta práctica que se está llevando a cabo. Nosotros en el área donde trabajamos y en donde me desarrollo profesionalmente en la municipalidad, en muchas oportunidades nos pasa de que, los usuarios nos llaman preguntando si nosotros enviamos un correo electrónico pidiendo que se realice determinada acción. Por eso es muy importante la capacitación permanente, al menos cada 6 meses reunir a los grupos, a los equipos de trabajo, contarles de estas nuevas técnicas de engaño que existen en la web. Veamos ahora los archivos adjuntos. Todos sabemos que no se debe abrir la puerta a un extraño. Sin embargo, en el mundo digital es una práctica muy habitual. De hecho, una de las formas más comunes de infección con programas malware es a partir de los archivos adjuntos que vienen en nuestros correos electrónicos. Por eso es fundamental que no se abra ningún archivo adjunto si no se sabe con certeza quién envió el correo electrónico. Aunque a simple vista parezca un archivo Excel, un archivo PDF o una imagen, en realidad podría ser un código malicioso. Si nosotros no estamos esperando información de alguna de las áreas en particular con un archivo adjunto, lo más importante de tener en cuenta es pasar por desapercibido ese correo, eliminarlo, y recuerden que siempre estamos hablando dentro del mundo de la organización, dentro de nuestra empresa en donde nos vamos a desarrollar, pero también todo esto es válido en nuestra vida cotidiana. O sea que la información que nosotros podamos recibir a través de un archivo adjunto es muy importante que si no estamos esperando, por lo menos leer el correo, pero no abrir el archivo adjunto. La historia de los virus informáticos, allá por 2001, 2002, llegaban correos electrónicos con el asunto del mensaje decía: te mando esta planilla para que me des tu punto de vista. Y a lo mejor venía de un profesor conocido, de un contacto conocido, y lo abríamos porque justamente el remitente era una persona conocida. Había justamente un software malicioso que lo que hacía era entrar a nuestra compu, entraba a nuestra libreta de direcciones, elegía uno de nuestros contactos y enviaba correos electrónicos con información nuestra que obtenía de la carpeta Mis documentos. Los archivos adjuntos, cuando se descargan, por lo general pueden contener un código malicioso. Es recomendable entonces que nuestro departamento de tecnología establezca reglas para evitar esto. Generalmente eso suele ser así. Nosotros desde el área de sistemas de la municipalidad tenemos establecidas reglas para que estos archivos tengan justamente el antivirus que tenemos, hace una revisión de cada uno de los archivos para verificar que no contengan códigos maliciosos. Esta no es una tarea que van a hacer ustedes, es una tarea que hace por lo general el departamento de sistemas. Pero cuando ya tenemos el correo dentro de nuestra bandeja de entrada, vuelvo a repetir lo mismo, trabajando en nuestra organización o en nuestros correos personales, siempre es aconsejable que ese adjunto no se abra si uno no estaba esperando o si
más aún no conoce el remitente del correo. También tenemos que tener cuidado con los archivos adjuntos de personas conocidas. Podemos verificar la dirección remitente y asegurarnos que realmente sea de la persona que dice ser. También puede contactar al remitente para confirmar si realmente es suyo. Supongan, recién nosotros nos estamos conociendo. Yo les mando un correo electrónico con un adjunto. En clase no le dijimos nada que le íbamos a mandar o Janina o yo un correo electrónico. Puede ser raro. Entonces, lo bueno de esto sería que ustedes manden un correo preguntando, profe, ¿usted nos mandó esto? Sin abrir ese archivo adjunto. Para finalizar, algunos consejos de los archivos adjuntos. Nunca hay que abrir y guardar un archivo adjunto de un remitente desconocido. Si el archivo adjunto nos parece sospechoso, no hay que abrirlo ni guardarlo. Y dentro de nuestras organizaciones tendríamos que avisarle al área de tecnología de que hemos encontrado un archivo de este tipo. Por último, el spam. Así como podemos afirmar que el sol sale por el este, podemos asegurar que hoy recibirás un spam en tu correo electrónico, también llamado correo basura, que representa más de la mitad de todo el tráfico de emails a nivel mundial. Se llama spam a los mensajes irrelevantes o mensajes que nosotros no hemos solicitado y que obviamente llegan a través de internet de manera masiva, ya sea con fines publicitarios, de phishing, para propagar malware, entre otras cosas. Pero también suele ocurrir en muchos casos que todos tenemos una vulnerabilidad. Todos tenemos un hobby, todos tenemos una necesidad. Y vuelvo a repetir, somos más de 8.000 millones de personas en el mundo, somos más de 5.500 millones de personas que estamos conectados a Internet. Por lo tanto, imagínense la variedad y la cantidad, ya hablamos, de personas y patrones de comportamiento. Por lo tanto, los creadores de phishing, de spam, de malwares, saben que tenemos un punto débil, saben que tenemos un talón de Aquiles. Entonces probablemente pueda venir un correo del lado de los animales, de las enfermedades, de mi club deportivo, de algún juego, ni hablar del tema de la pornografía, temas religiosos, temas culturales, temas deportivos. En alguna categoría de todo lo que mencionamos y muchas otras más, seguramente entramos nosotros. Por lo tanto, es esencial contar con una tecnología de bloqueo para el spam, lo que sería un anti-spam. Si ustedes van a su casilla de correo, van a encontrar seguramente una bandeja que se llama spam. Esto es todo un sistema a nivel mundial que se controlan todos aquellos correos electrónicos que circulan y que salen de cuentas que probablemente fueron violadas o equipos informáticos que a través de malware fueron infectados y han tomado su control para poder hacer el envío masivo de correos electrónicos. Hoy, para que puedan tener una idea, por ejemplo, en la municipalidad, repito mucho la municipalidad porque es el lugar donde trabajo y donde podemos probar sin duda muchísimas cosas, el área de prensa que tiene que hacer las comunicaciones para las invitaciones de algún acto oficial que tiene que ver con el protocolo de la ciudad o el protocolo de la provincia. Cuando hay un acto como fue el del domingo pasado, como va a ser para el 1 de mayo, el 25 de mayo, etc. Se envían correos electrónicos y son más de 500, 600, 800 correos electrónicos con una invitación y que se genera un solo correo y se envía masivamente. Esto es un acto lícito, esto es un acto común en las organizaciones. ¿Sí? Estamos haciendo una invitación. Bueno, el sistema a nivel mundial que tienen las principales compañías que desarrollan software antivirus controlan que esa información que está saliendo sea una información que no contenga correo basura. Porque el correo basura muchas veces es considerado de tal fin porque se utiliza de manera ilegal servidores y servicios de internet que fueron, entre comillas, robados. Nosotros, para poder hacer ese envío masivo, se utiliza un software específico que permite mandar de manera simultánea estos 500 correos. Si ustedes quisieran hacer eso con su programa de Hotmail, de Gmail, de Outlook o el que fuere, el sistema no se los va a permitir, el sistema los va a bloquear, porque justamente lo que considera el sistema es que una persona está queriendo mandar 500 correos con la venta del producto que quiere comercializar. Y para eso hay sistemas que se deben contratar para que justamente la red pueda estar limpia. Hablábamos que más de la mitad de los correos electrónicos que circulan en todo el mundo es correo basura, es correo de alguna persona o equipos de personas que no están pagando los servicios de la manera que corresponde y están ocupando un espacio en internet
que es valioso para los usuarios. La mayor parte del spam no será un problema, sin embargo, como hay empresas ilícitas que ganan mucho dinero con él, cuando los usuarios que lo reciben compran sus productos o hacen un clic en sus archivos adjuntos, podrían, en algunos casos, tener vínculos para archivos o lugares maliciosos. No importa lo interesante que pueda parecer el asunto del correo, ¿sí? Acción inmediata, sorteo, te ganaste un iPhone. Dado que los spammers envían mensajes a muchas direcciones generadas justamente por computadoras, sin ni siquiera saber si son reales, un código de seguimiento único les permite saber quién abre el email para luego poder enviar más spam. Nosotros podemos salir a buscar y comprar un paquete de 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil cuentas de correo electrónicos porque a lo mejor yo vendo tubos fluorescentes y quiero ampliar mi cartera de clientes. El correo electrónico es una herramienta muy efectiva para esto. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que en muchas oportunidades ese correo que es una publicidad, que de hecho he comprado cosas a través de correos que yo no he solicitado pero que han llegado a mi casilla de correo electrónico, pero también tengo que saber de que en algunas oportunidades ese correo electrónico que estoy recibiendo puede contener un código malicioso, más allá de que pueda aparecer, así como vemos en este caso Amazon, que si bien en Argentina aún no está, pero podría ser tranquilamente Mercado Libre, ese correo podría ser engañoso. Consejos para el spam. Utilizar un programa de bloqueo anti-spam. En nuestras organizaciones, por lo general, cuando contratamos un sistema antivirus, también contratamos un sistema anti-spam. Pero en nuestros correos personales, si tenemos Gmail o tenemos Outlook o tenemos Hotmail o el que tengamos, por lo general ya todos tienen el propio servicio de spam. Nunca hay que hacer clic en los mensajes de spam, no los podemos abrir, no los debemos abrir, ni mucho menos responder. Si nosotros respondemos un spam diciendo gracias, no necesito comprar, el spammer sabe que esa cuenta está activa. Usamos, por último, pausas de direcciones de correo electrónico cuando publiquemos sitios clasificados. Esto es algo como muy técnico, pero que en las áreas de marketing se suele utilizar con frecuencia. Por último, vamos a hablar de las contraseñas. Las contraseñas ya son parte de nuestra vida cotidiana, por lo tanto es importante saber un poco más de ellas. Vamos a clasificar en 4 partes esta sección, dado que tiene una importancia relevante para cada uno de los casos. La información personal. Ustedes sabrán que las redes sociales han tomado mucha información que nosotros hemos suministrado. Dónde crecimos, la ciudad donde nacimos, cuál es el nombre de nuestra mascota, a qué escuela secundaria fuimos, cuál es nuestro libro favorito y una serie de datos que son un riesgo porque justamente están en nuestros perfiles o suele estar en nuestros perfiles y a veces suelen ser estos las preguntas que justamente estos sitios hacen como validación cuándo o para cuándo tenemos que restablecer nuestra contraseña. Entonces hay preguntas que casi todos los sitios web requieren para nuestro nombre de usuario y de esta manera estos datos en muchas oportunidades están explícitos, están publicados. En esta pantalla que ustedes están viendo dice ¿cuál es tu libro infantil favorito? ¿Cómo se llama la primera playa a la que fuiste? O una serie de preguntas de este tipo. Estos son los datos que la familia y los amigos saben y que cualquier persona conectada en las redes sociales probablemente pueda descubrir con tiempo, con paciencia. Por lo general los usuarios somos honestos cuando se trata de preguntas de seguridad y ponemos la información que nos están pidiendo. Cuando preguntan el nombre de nuestra madre, cuando preguntan nuestro club favorito, la película favorita, etc. En consecuencia, cualquier persona malintencionada puede utilizar su cuenta de redes sociales para encontrar respuestas a estas preguntas y que permite o que le permitiría restablecer la contraseña. Los usuarios y los malos hábitos del uso de la contraseña, ¿no? Por lo general los usuarios tienen prácticas riesgosas con respecto al uso de las contraseñas y en la actualidad las contraseñas son o pueden ser la puerta para el robo de identidad o para infiltrarse dentro de nuestra organización. El motivo es porque todo lo que hacemos hoy en día está en internet. El banco, el email, las cuentas, las redes sociales y el mal hábito que tenemos es utilizar la misma contraseña en todos los portales o en todos los sitios en los que tenemos acceso. Si bien el mundo tecnológico está muy comprometido en la seguridad informática y fundamentalmente porque detrás de esto hay pérdidas muy cuantiosas de dinero, tenemos que saber que cuando un tercero logra acceder a las contraseñas
puede cambiarlas, puede enviar email a nuestros contactos y acceder a cuentas o datos o información que no debería. El acceso a los datos siempre es un problema. Ya comentábamos en apartados anteriores en que muchas veces encontramos estos post-it o estas notas adhesivas con la contraseña escrita. Porque la contraseña es difícil, porque hay que cambiarla cada 60 o 90 días. Hay que tener mucho cuidado respecto de este tipo de prácticas. Otro tema importante es que muchas veces solemos compartir nuestras contraseñas y lo hacemos a través de un mensaje de chat, ¿sí? o un mensaje de WhatsApp suministrando esta información. Compartir estas contraseñas con amigos, familiares o colegas no parece un problema, ya que seguramente pensará que nunca lo van a usar de ninguna manera maliciosa. Pero uno no puede estar seguro de eso. Uno no puede saber si la otra persona o yo pierdo el dispositivo o me lo roban. Cuando el usuario necesita crear una contraseña con un grado de complejidad determinado, suele hacer una de las siguientes acciones. Coloco una palabra, elefante, ¿sí? Pero después cuando me pide que tenga un número le pongo elefante 1, y cuando tenga una mayúscula capaz que escribiré la primera E de elefante en mayúscula, y después probablemente me pida un carácter especial. Aquí es fácil adivinar una contraseña porque no hay mucha cantidad de números, son 10 dígitos, no hay mucha cantidad de caracteres especiales, son 20 y tantos. Por lo tanto, la repetición de la prueba de esto a una persona le podría llevar 4 o 5 horas probar las combinaciones, 6, pero un software lo hace en una fracción de milésimas de segundo. Entonces, con frecuencia, para ayudar a evitar el robo de los datos, algunos sitios requieren que se cambie la contraseña cada 60 días, cada 90 días, con lo cual a nosotros nos fastidia demasiado, porque tenemos que estar anotando en algún lugar esa contraseña, porque en algunos lados nos exige solamente 6, en otros nos exige 8. En fin, la realidad es que el uso de las contraseñas se ha tornado muy complejo para nosotros, fundamentalmente porque no tenemos una práctica adecuada para ello. La filtración de los datos. Probablemente habremos escuchado alguna noticia de filtración de datos que generan justamente un gran problema con las contraseñas. Ha habido muchos de estos casos, probablemente recuerden alguno de ellos, pero en donde han podido ingresar a determinados servidores y han expuesto cientos de miles y a veces millones de datos de usuarios. Entonces, la filtración de los datos suele ser muy complejo para los usuarios porque justamente el sitio puede ser seguro, pero por problemas que son ajenos a nosotros, esa información queda expuesta. Si sabemos que una de nuestras compañías fue hackeada, lo importante sería ingresar inmediatamente al sitio y cambiar la contraseña del mismo. Veamos la administración de la contraseña. Por lo general es muy tedioso el trabajo de recordar las contraseñas, no solamente la contraseña, sino también el usuario. Para esto existen muchos software administradores de contraseñas que son muy seguros y que funcionan en la mayoría de los sistemas operativos y en los dispositivos móviles. Por lo tanto, estos programas recuerdan y completan de manera automática nuestras contraseñas. Solo necesitamos ingresar a una sola contraseña, que es la del administrador, es como la contraseña maestra que nos va a permitir acceder a la cuenta. Dependiendo el tipo de dispositivo celular, estoy hablando, que tengamos, aquellos que son de gama media alta ya traen su propio sistema de administración de contraseñas, que es muy interesante y que nos da una seguridad extrema respecto de la utilización de ellas. La verificación de las contraseñas podemos hacerlas en un sitio que aquí ustedes lo van a poder ver, havebeanpasswordnet.com. La verificación de contraseñas la podemos hacer en este sitio web. Actualmente verifica más de 200 sitios web y allí tiene registradas 2.600 millones de cuentas que fueron comprometidas. Esta es una organización que cuando aparece una noticia de que se filtraron datos de 2 millones de cuentas, 4 millones de cuentas, 500 millones de cuentas, las publica y de esta manera podemos entrar a este sitio, colocar nuestro usuario y de esta manera comprobar si nuestra contraseña de algún sitio pudo haber sido expuesta. Por último, vamos a ver la autentificación en 2 fases. Esto es un sistema muy interesante y que es muy aconsejable y que probablemente ya casi todos lo estemos utilizando. Es la posibilidad de autenticar en 2 partes y proteger el correo electrónico
de algún ataque malicioso. A diferencia de la autenticación por contraseña estándar, la contraseña en 2 fases requiere de 2 elementos. Por un lado, algo que el usuario conoce y por otro lado, algo que el usuario tiene. La explicación de la autenticación en 2 fases siempre está disponible. Podemos habilitarla y de esta manera un atacante necesitará la contraseña y el móvil para poder acceder a ella. Si nuestro dispositivo a su vez tiene alguna seguridad biométrica, estamos añadiendo un tercer factor. Esto quiere decir si tiene el reconocimiento facial, si tiene la huella dactilar, ya tenemos ahí una autenticación. Por otro lado, si la persona quiere acceder al correo electrónico y no tiene la contraseña, le va a pedir un dato que no lo tiene la persona, le va a resultar bastante difícil poder obtenerla, con lo cual esto ha sido una técnica muy interesante para poder evitar el robo de nuestra identidad. ¿Cuáles son los consejos para un uso seguro de contraseñas? Primero, utilizar contraseñas únicas en todos los sitios. Sí, es complejo, porque tenemos muchas cuentas, pero es una buena práctica. Habilitar la autenticación en 2 fases. Hoy los correos electrónicos ya tienen la autentificación en 2 fases, de manera tal de que cuando yo creo el correo electrónico me pide un número de celular y me manda un número para que, teniendo yo el dispositivo en la mano, pueda colocarlo y continuar. Elegir una pregunta de seguridad única y que no sea una respuesta 100% verdadera, o sea, como para poder evitar, si me pregunta de una película, no pensaré yo en mi caso Batman y pensaré en otra, porque los que me conocen van a saber que va a ser Batman. Y si se produce alguna filtración de datos, hay que entrar y cambiar la contraseña de manera completa y de la manera más rápida posible. De esta manera llegamos al fin del capítulo de seguridad informática, un capítulo en donde hemos dado un pantallazo muy rápido de la problemática de la seguridad de la información, centrándonos siempre en la información de nuestra organización, pero que a su vez se combina con la privacidad de nuestros datos y de la información que nosotros podemos disponer, y también de aquellos sitios en donde podemos hacer transacciones de compra, de venta o de acceso a nuestras cuentas bancarias.